y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dígale de nuevo, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Amén, gloria a Dios, qué bendición. Amén, con ese mismo espíritu, para iniciar, quiero que por favor me acompañen en sus Biblias en Jeremías 18, del 1 al 6. Jeremías 18, del 1 al 6. Leemos el versículo para pasar ahora, ¿ok? La cita bíblica. Cuando lo tenga, me regala un amén para poderlo. Amén. Perfecto, y rápido en la Biblia, eso es Jeremías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, por ahí eso. Mejor dicho, entre Génesis y Apocalipsis va la fija. ¿No? Ok. 18 del 1 al 6. Jeremías 18 del 1 al 6. Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla mejor. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente estar aquí reunidos en tu iglesia, Señor, como lo manda en tu palabra, estar unánime juntos, no dejando de congregarnos, Señor, y orando unos por otros, Padre amado. Venimos, Señor, a aprender de tu palabra, a seguir instruyéndonos, Dios, a seguir creciendo espiritualmente, Padre Santo, porque queremos ser más como tú, Dios. Molda nuestro carácter, queremos parecernos cada vez más a ti, Dios, creciendo en espíritu, Padre Santo, y que mengue la carne. Te pedimos, Señor, que tome el control sobre nuestra palabra. Háblanos, Señor, ministranos esta mañana, y que seas tú, Dios, sembrando ese Señor en nuestro corazón para que dé fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se me pueden sentar. Muchas gracias. Amén. Así es. Mire que en este capítulo,
nos habla sobre Jeremías. ¿Sí? Jeremías era un profeta y sabemos que en el tiempo Dios se comunicaba con el profeta para darle el mensaje al pueblo. Entonces, en este verso podemos ver cómo se describe la visión que Dios le da a Jeremías en casa del alfarero. Le da una orden, le dice, levántate. Primero que Jeremías estaba tranquilo, relajado allí con el pueblo, ¿cierto? Pero dijo, no, levántate que quiero enseñar algo al pueblo, pero necesito que usted tome acción. Así como dice la palabra, la fe sin obra de fe muerta. Así que Dios le dijo, levántate, ve a casa del alfarero y observa ese proceso. ¿Sí? Les quiero dar unos datos importantes. ¿Sabía que la cerámica está compuesta 100% de arcilla? Todos conocemos la arcilla, la cerámica, ¿cierto? Todos hemos hecho alguna vez cerámica ahora. Dice, ¿sabían que en los últimos tiempos se han desarrollado otros materiales cerámicos con composiciones diferentes para posibles aplicaciones? La cerámica se destaca en todo, por su maleabilidad, elasticidad, por dejarse moldear. ¿Sí? Porque con la cerámica hacen diferentes objetos, porque es fácil de moldear, de poder, digamos, con las manos, hacer obras con las manos. Dice que la cerámica, además de ser un material muy resistente a la abrasión, corrosión y a altas temperaturas. Eso es muy importante porque como otros materiales se mete a otra temperatura y se derrite el plástico, pero antes al revés, la cerámica para que pueda dar forma se somete a altas temperaturas. Si la cerámica no se somete a altas temperaturas, no determina la obra. Vamos a ver cómo nosotros nos parecemos al barro. ¿Ok? Y por último, ¿sabía usted que la cerámica se emplea en campos diferentes como la construcción, la industria, medicina, el hogar? Bueno, pues aquí yo he visto muy pocas, pero digamos en nuestros países, en Colombia, la mayoría de edificaciones son de ladrillo, de arcilla. Aquí no es muy poca, pero creo que una edificación antigua, ¿no? Unas fábricas por aquí de ladrillo, ¿no ve? Porque lo que más me sorprendió a mí cuando llegué aquí a Estados Unidos, todas las casas de madera, así como en las películas. Yo, tan chévere, mira, de madera ahí. Pero uno de la chimenea y está de ladrillo. Entonces sí vemos que el ladrillo sí o sí siempre está presente. Ok, entonces, con esos datos curiosos de la arcilla, del ladrillo y todo lo que se puede hacer con el barro, quiero que, bueno, esta mañana Dios nos quiera el mensaje de cómo nosotros podemos ser ese barro en las manos del alfarero, como le decía la oración. Entonces dice aquí que Dios quería ilustrar su relación con Israel. Quería mostrarle por medio del profeta Jeremías, decirle al pueblo de Israel, miren, yo soy el barro y usted el alfarero. Usted es el barro y yo soy el alfarero. Yo quiero moldearlos, quiero hacer una gran obra en ustedes. Dice, quiero transformar el pueblo incluso cuando cometan errores. Dios lo hizo así siempre. Siempre que cualquier pueblo o persona cometía un error, no lo rechazaba, sino que lo moldeaba, lo iba moldeando, porque Dios dice que para cumplir el propósito. ¿Sí? Lo otro, es una ilustración sobre la soberanía de Dios y la capacidad de actuar sobre nuestras vidas. Así como el alfarero tiene la soberanía sobre el barro, irlo moldeando y formarlo según su propósito, así mismo Dios nos va moldeando. Nos va pasando por pruebas de fuego, cada día, en cada situación. Amén. Entonces, esta mañana, esa ley de ver cómo Dios en su soberanía actúa en nuestras vidas y el paso a paso que el profeta vivió. ¿Okay? La historia que leímos, vamos a ver ese paso a paso que hace el alfarero, cómo actúa Dios en nosotros. Así que el primer paso es que escoge el barro. Sí, cuando el alfarero va a iniciar la obra, escoge el barro. Entonces, el alfarero ahí busca, bueno, aquí, uno lo coge aquí fácil, porque estamos preparados, pero un alfarero no sale, no abre la puerta y aquí un barro. No, tiene que ir, va y busca el lodo, y no busca cualquier tipo de barro, sino que, bueno, él escoge, dice, este me es útil porque este, bueno, está como más cabecito, porque es diferentes tonos. Sí, entonces, así mismo es Dios en nuestras vidas. Mire, todas las personas que hay, digamos así, en el mundo, en nuestros países, en nuestras ciudades, Dios nos escogió. Y ese es uno sentirse privilegiado cuando Dios lo escoge y lo llama, ¿cierto? Me pongo a ver, por ejemplo, en mi caso, tengo muchos primos, tíos y toda mucha familia, pero gracias a Dios, siempre digo gracias a Dios porque se fijó, digamos, en mí como instrumento y bueno, y así como se fijó de cada uno de ustedes. Me imagino que ustedes también tienen familiares, amigos, conocidos, muchos que no conocen de Dios, pero Dios nos escogió dentro del barro, escogió esa pieza, escogió el barro para empezarnos a moldear. Amén. Mira lo que dice Juan 15:16, por favor, para que me acompañen a Juan 15:16.
Amén. Perfecto, amén. Dice Juan 15:16. No, ahí está, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Entonces, mire, aquí nos habla de una verdadera, el verdadero fundamento en la vida cristiana, que es la salvación. Es un regalo divino, es por gracia que recibimos la salvación. Es por gracia, no por méritos propios, de que Dios nos haya escogido y nos haya llamado. Es un privilegio, un premio inmerecido. No lo merecíamos, porque dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que por su misericordia Dios tomó la iniciativa de redimirnos y reconciliarnos. Y esa es la base de toda la Biblia. Usted en la Biblia nunca va a ver el hombre en busca de Dios, sino Dios en busca del hombre. Dios siempre busca esa manera de reconciliarse con el hombre, porque desde el inicio lo vemos. Dios creó todo, su creación, perfecto. Dios creó la luz, era bueno. Todo, la tierra, el agua, era bueno. Los animales, era bueno. Cuando creó al hombre, ¿qué dijo? La creación es bueno en gran manera, porque es una creación perfecta. Lo hizo en la imagen y semejanza, lo formó del barro, y para que el barro tomara vida, sopló aliento de vida. Y lo hizo igual nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Así como Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, Dios siempre, como les comentaba, siempre en busca del hombre. Y cuando Dios hizo la creación, y lastimosamente, pero Él no lo tomó por sorpresa, falló. Adán y Eva, bueno, conocemos la historia, pecó, desobedecieron. Pero Dios cuando creó, uy, no, ahorita ¿qué hago? No, me salió. No, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Por eso Dios ya había creado el plan de redención. Mire ahí, Dios en busca del hombre. El hombre se separó de Dios. Desde el día que ciertamente comieran del árbol, ciertamente morirán. Separación, no morir es separación. Se separaron, pero Dios dijo, ya tengo el plan, enviaré a mi hijo, y ahí en esa separación, en ese abismo, está la cruz, para que podamos usar ese puente para llegar a Dios. Amén. Entonces, y así fue siempre con el pueblo, cuando el pueblo está en Egipto, siempre en toda la historia de la Biblia vemos como Dios siempre está en busca del hombre. Nunca el hombre busca a Dios. Por eso, Dios va en busca de ese barro, en cada uno de nosotros, nos tomó y nos quiere empezar a formar. Amén. En esa segunda parte del verso dice, para que su fruto permanezca. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos esforzarnos con nuestras acciones para tener un impacto en la vida de las demás personas. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo, lo sabemos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, templancia, dominio propio. ¿Cierto? Ahí no dice enojo, rabia, ahí no dice rencor. Ahí no dice, es que la vecina, mira cómo está la basura ahí, la vecina. No, amor. Pero es que, ¿cierto? Este compañero de trabajo. Uy, Dios la bendiga, hermana, amor dicho, qué bendición. Eso, que le pague. Entonces, bueno, el trabajo, la sociedad, o a veces también con la familia. No, Dios nos manda a que llevemos fruto que permanezca. ¿Cierto? Entender eso, que siempre tenemos que imponer siempre el mal sobre el bien. Ser de testimonio, que siempre haciendo, mire que la palabra de Dios dice, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Qué es hacer lo bueno? Hacer lo bueno es asistir a la iglesia. Hacer lo bueno es honrar padre y madre. Hacer lo bueno es honrar esposa, amén, a sus maridos, los esposos también, ¿cierto? Tener una buena relación con la familia. Entonces, si uno trata siempre tratar siempre de hacer el bien para poder, digamos, honrar a Dios, porque dice que ese es el plan, perdón, debemos trabajar diligentemente en el plan de Dios para nuestras vidas. Seguir eso, haciendo el bien con todos, así le paguen mal, dice la palabra, no paguen mal con mal, sino antes que el bien venza el mal. Amén. Entonces, y la tercera parte que nos dice allí es orar en el nombre de Jesús, dice, buscando siempre la voluntad de Dios y su plan perfecto para nuestras vidas. Como Jesús lo dijo en el Getsemaní, Jesús no quería, porque él sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Sus 2 gotas de agua y sangre, sudor como gotas de sangre. Él no quería, pero le dijo al Padre, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así en cualquier aspecto de nuestra vida, cualquier decisión que vayamos a tomar, todo lo que vayamos a hacer, cualquier acción, siempre ponerlo en manos de Dios, como que sea la voluntad de Dios. Como lo decía aquí la palabra en el versículo que leímos, siempre poner todo en manos del Señor para que Él sea guiándonos. Por ejemplo, digamos, en mi caso,
como todos conocen, bueno, ya llevo 2 años aquí en Estados Unidos, ¿cómo pasa el tiempo? Bien, pero antes de emprender el viaje, yo le digo, Dios, que ya estuvo parando todo, y gracias a Dios cuando el tema de los pasajes, bueno, económicos, con el tiempo que me dio, cuando llegué aquí, también, bueno, Dios, si es tu voluntad, yo le oré, si es tu voluntad, que yo pueda hacer fácilmente un trabajo, porque obviamente yo, cuando llego acá, bueno, como para poder, digamos, con los gastos y aquí todo lo demás. Entonces, no, pues una familiar, amigos, no, esto está muy duro, no, esto es muy berraco, no, usted está recién llegado, no, eso es difícil conseguir trabajo. Yo, bueno, usted dice eso, pero escrito está. Dios dice, confía en mí, pon tus planes en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y yo, no, y yo le decía, Dios, si es tu voluntad, yo sé que tú me vas a empezar a abrir puertas. Gracias a Dios, al mes, pum, el primer trabajo, como todos saben, conocieron, yo estoy trabajando en Dollar Tree, el primer trabajo. 18 de agosto, nunca me olvidé. Yo llegué el 18 de julio, 18 de agosto, pum, en el Dollar Tree. Y 2 días después, 20 de agosto, en el restaurante que trabajé en Cranston. Entonces, 2 trabajos en menos de 2 días. Yo dije, uy, no es la bendición de Dios. Pero antes de eso, también le dije, bueno, Dios, pero si es tu voluntad, que yo pueda encontrar una iglesia cerca de congregarme. Como les comentaba la vez pasada, yo iba caminando por aquí cuando encontré aquí la iglesia Bautista Bíblica. Yo vi aquí a 2 cuadras y yo dije, no, es una bendición. Entonces, es siempre tener en cuenta eso. Primero, que no nosotros elegimos seguir a Jesús, a Dios, los caminos de Dios. Dios nos rescató del lodo nos escogió ese barro. Segundo, que debemos llevar fruto y que nuestro fruto permanezca, ¿cierto? Y lo tercero es que siempre lo que pidamos al Padre en el nombre, Él nos lo va a dar, pero siempre bajo su voluntad. Amén. Perfecto. Por favor, me acompañan al Salmos 42. Amén. Perfectamente. Dice así la palabra de Dios, Salmos 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces aquí vemos nuevamente cómo en medio del lodo, el lodo cenagoso de la desesperación, como dice la palabra de Dios, nunca se olvida dónde lo sacó el Señor, ¿cierto? Que uno escucha mucho porque si uno no se olvida en qué condición yo estaba antes, mi hombre, y cómo estoy ahora. ¿Quién era yo antes de conocer a Dios? Y cómo ya de un giro de 180 grados y cómo soy ahora que conozco de Dios, ¿cierto? Entonces, es entender eso, que Dios nos sacó del lodo cenagoso de la desesperación, como les comentaba, del barro, en un lodazal, mejor dicho, donde dice la gente, no, ahí no hay nada. Entonces, mejor dicho, terreno para nada, no, pero Dios nos vio. Digo, no, yo voy a escoger este barro porque lo quiero formar. Este barro ahí tirado no vale nada. ¡Ay, me cayó! No importa. Pero entonces si yo bajo, y lo cojo, lo tomo, en mis manos, dice Dios, en mis manos vale mucho. Amén. Entonces eso, Dios nos sacó ese lodo y nos puso sobre peña, que es la iglesia, el fundamento, Cristo. No estamos fundamentados bajo la arena, como la historia de las casas, ¿sí? Que está sobre la arena, aquella persona que confía en sí misma, no es que yo puedo, no es que lo que yo sé, no es que la vida que yo tengo, no es que la experiencia, los años que yo tengo, mucha gente confía en sí mismo, pero no sabe que eso es arena. Nosotros como hijos de Dios no debemos confiar en nosotros. Sabemos que nosotros sin Dios no somos nada. Dios es el que nos da todo, la soberanía de Él está sobre nosotros, nos paramos sobre la roca y estamos firmes. Y endereza, como dice el Salmo, enderezó nuestros pasos. Amén. Entonces, este Salmo es una alabanza divina de David, dándole gracias a Dios por sus obras, por cómo Dios respondió sus oraciones, y pues menciona, como le dice aquí, la esperanza y la disposición de esperar en Dios en el cumplimiento de la promesa. Cuando ya estamos firmes en Dios, bueno, Dios me prometió esto, entonces vamos paso a paso a cumplir esa promesa, dejar que el barro, dejarse moldear. Listo, porque dice aquí también que en este salmo David esperó pacientemente en Dios. Dios escuchó su clamor, lo sacó de la situación difícil y lo mantuvo a salvo. Amén. Ok, perfecto. Vamos a Salmo 103, del 13 al 14. Para poder ver y observar cómo Dios tuvo compasión de nosotros. Amén. Entonces, dice así la palabra de Dios. Amén. Entonces estamos allí, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Amén. Entonces mire que aquí, como lo dice, como el Padre se compadece de sus hijos. Bueno, todavía no tengo la bendición de decir soy padre, sé lo que siente un padre al ver un hijo, no, pues
aún no tengo hijos, bien, pero sí puedo ver, por ejemplo, el reflejo de muchos padres aquí, mi padre es conmigo mismo, en muchas ocasiones cuando yo necesitaba ayuda en diferentes situaciones, se compadecía de mí, me ayudaba, a veces en el colegio, tal vez en la universidad también, en muchas situaciones, un padre tiene compasión, porque yo le decía, pa, pero yo ya estoy grande, o sea, ¿usted por qué preocupan tanto por mí? ¿Cierto? Porque uno dice, no, pues cuando uno va creciendo, uno no es joven, uno ya 15, 16, uno teenager, ahí no, ya uno cree que el mundo con las dos manos, uno dice, no, ya. Pero, entonces, no, mijo, vea, que esto y lo otro. Y entonces mi papá me decía, mijo, cuando usted tenga hijos va a entender. No sé si usted le ha dicho esta frase a sus hijos. Cuando usted tenga hijos va a entender por qué. Usted 15, 16, 17 años, nosotros todavía nos preocupamos por usted. Sí, entonces, yo cuando leía este pasaje, digo, ok, claro, porque aquí dice que el padre se compadece de los hijos, así como se compadece Jehová de los que le temen. Aquí dice de los que le temen, no de los que creen. Porque creer en Dios, porque dice, no, es que yo creo en Dios, entonces Dios compadece de mí. No, no. La palabra de Dios dice, cree en Dios, bien haces. Hasta los demonios creen, tiemblan cuando escuchan. Es más, lo conocen. Entonces, no basta solo con creer en Dios. Hay que temerle a Dios y aparte de eso, obedecerle. Y usted mira lo que dice el versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Él conoce nuestra condición de hombre, sabe que somos polvo, el polvo es frágil, ¿cierto? Condición, pero cuando Dios viene y empieza a formar ese carácter, cuando el alfarero coge el barro, se esparce en las manos, pero cuando le empieza a dar forma, empieza a tener como un objetivo, algo, se va viendo una forma, un propósito, un plan. Y mire por favor lo que dice 1 Corintios 1, del 27 al 29. Primera de Corintios 1, del 27 al 29. Ajá. Dice la palabra de amén, muy bien. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacerse lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Sí, es una versión, en otra versión dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios. O sea, de la nada, porque una vez dice, no, pero es que yo, no, la verdad, yo me siento como sin rumbo y propósito. Bueno, yo quién soy pues como para impactarle a las demás personas. Como hay muchos personajes en la Biblia, ¿no? Que decían, no, es que yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Bueno, muchos argumentos que uno dice, no, es que yo soy muy penoso. No, es que la verdad a mí, yo a duras penas, hasta me hablo yo mismo en el espejo, me da pena. No, o sea, Dios dice, es que no confíe en sus capacidades, no confíe en lo que usted cree que puede hacer, confíe en las manos del alfarero. El barro por sí solo que puede decir, no, yo polvo, nada. Mejor dicho, todo el mundo me pisa, me pesotea, me pasa por encima. Pero en las manos de Dios somos mucho, amén. Entonces entender eso, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los altivos, a los que confían en sus propias capacidades. Amén. Gloria a Dios por eso. Perfecto. Entonces ese es el punto, mis hermanos. Primero, Dios nos escoge como barro para formarnos. En nuestra mente tal vez nosotros pensamos que no somos nada, no valemos, bueno, o que nuestras capacidades no nos dan, pero no es confiar en nosotros mismos, es confiar en Dios. Amén. Segundo punto es, el alfarero una vez toma el barro, lo coloca sobre la rueda, y en la rueda empieza a girar. ¿Ok? Entonces, vamos aquí con Isaías 45:9. Por favor, acompáñenme en los Biblias, Isaías 45:9. Muy bien, también está en sus pantallas, muchas gracias. Dice así, hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. ¿Qué estás haciendo? ¿Ok? Entonces, mira lo que dice la palabra. Hay del que pleitea con su hacedor. Hay del que diga, Dios, pero ¿qué estás haciendo? Dios, pero ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué esta situación? Mire, como dice aquí la palabra, Dios nos coloca en el plato, nos coloca en la rueda. Porque ahorita más adelante vamos a hacer un video en el que cuando el alfarero coloca el barro en la rueda empieza a girar. Y todo empieza a girar para darle forma. Y si quiere darle forma, entre más rápido gira la rueda, más fácil le puede dar la horma, más fácil le va dando la horma. ¿Ok? Entonces, esa rueda que representa nuestra vida,
Es decir, cuando usted sienta que su vida le está dando vueltas, dígale, uy, gracias a Dios porque yo sé que está orando en mí. Cuando usted pone una situación difícil y otra, una enfermedad y esto y lo otro, y usted está levantando y vuelve. Pero vemos que en la Biblia a muchas personas pasó la vida de José, ¿cierto? Que él iba racha tras racha y decía, de Dios, pero usted me prometió una cosa, y mira lo que me está pasando. Pero ¿qué pasó al final? Dios cumplía la promesa. Amén. Entonces es entender eso, de que nosotros como barro, yo aquí puedo estar moldeando y este barro no me dice, no venga, pero usted ¿por qué me hace tan duro? Y no venga más suavecito, venga, no me deforme que yo estaba como bonito dentro del tarrito, usted me sacó. Y nada, porque así debemos ser nosotros, dejar que Dios nos moldee. Porque dice la palabra aquí, hay del que pleitea con su hacedor. Entonces en una situación difícil nunca pregunte, Dios, ¿por qué yo? ¿O por qué? No diga Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Porque todo tiene un propósito, en Dios todo tiene un propósito. Lo bueno, lo malo, todo tiene un propósito en Dios. ¿Amén? Entonces, entender eso, que somos la obra de Dios perfecta y que Él, el alfarero, nosotros como barro, debemos dejar que Él haga su obra. Y por favor, mira lo que dice Romanos 9:20, la siguiente diapositiva está, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de esa misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí? Entonces, vemos que el alfarero toma el barro y hace la obra. Aquí entra diferentes obras con arcillas. Entonces, por ejemplo, estas obras se hicieron en el colegio con los niños. Cuando estábamos haciendo el proceso, yo recordé cuando estaba preparando la charla y todo lo demás, yo dije, bueno, la obra que hicimos con los niños la puedo llevar de ejemplo porque diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, mire, este es como un tamalcito, bueno, ¿cierto? Es una vasijita en forma. Y hay diferentes tipos de obras. Pero la más pequeñita, mire esto, la pequeñita, uno dice, no, pero qué dibujo ahí, esto chiquitico, mire las otras tan chéveres, coloridas. Pero mire qué bendición, vea. Carita feliz, porque de una forma, le dio un sentido. Antes era un barro ahí que me lo volteaba, pero lo cogió, digamos, el alfarero, lo dobló, lo pintó y así debemos ser con Dios, siempre en cualquier situación. Sonreír, o sea, estar siempre gozosos en Dios. Dice la palabra, dar gracias a Dios en todo, no por toda situación, porque yo no le puedo dar gracias a Dios porque tal vez una muerte de un familiar querido, me pasó una situación, no doy gracias a Dios por eso, doy gracias a Dios en eso, porque Dios, a pesar de yo estar aquí, que me pasó eso, doy gracias porque tengo salud, tengo bienestar, o sea, ver no el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno siempre. Entonces, mire, hay diferentes obras que Dios hace, y ninguna de estas pleiteó con su hacedor, perdón. Y como dice aquí la palabra, tiene potestad el alfarero para hacer barros grandes, bonitos, también vasos para honra como vasos para deshonra. Así como dice la palabra de Dios, aquí en la iglesia cada uno podemos tener diferentes capacidades, Dios nos dotó diferentes capacidades para poder servirle a Dios. Amén. Entonces estar siempre agradecidos con Dios por eso. Tercero, Dios nos moldea. Amén. Entonces por favor nos acompañan a Juan 4:14. Amén. Dice la palabra de Dios. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. En este pasaje, en el Juan 4, vemos la historia de la mujer samaritana. Todos la conocemos, ¿sí? Que la mujer samaritana, ¿no? Cuando Dios se acercó al pozo, lo que le dijo, dame beber. Y le dije, pero nosotros no nos hablamos, ¿usted por qué nosotros no nos podemos llevar bien? Si supieras quién te dice, dame beber, le darías agua. Es donde dice esta palabra, más el que bebe mi agua, yo le daré y no tendrá sed jamás. Entonces, vemos ahí que la mujer samaritana espiritualmente estaba sedienta, pero no de agua, digamos, física, sino una necesidad de Dios, buscando sentido y significado a su vida. Y así, muchas veces nosotros fue que nos acercamos a Dios, como dice la canción, cansado del camino, sediento de ti. Entonces, es ver cómo tenemos nuestra necesidad siempre de buscar a Dios, más allá de las circunstancias terrenales, lo que nos puedan proporcionar, siempre nosotros tenemos que siempre estar dispuestos, con un corazón dispuesto a recibir la bendición de Dios. Dice aquí que habla de un anhelo de plenitud espiritual y necesidad profunda por conocer a Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí tenemos el barro.
Entonces el alfarero va moldeando el barro. Y a veces alguien ha hecho trabajo con arcilla, figuras con arcilla. Cuando va poniendo duro, ¿qué le dice? No, es que está poniendo. ¿Qué le dicen cuando está poniendo duro el barro y usted necesita moldearlo? ¿Qué hay que echarle? Aguantar. Entonces llega el alfarero, llega el padre y le echa usted agüita aquí. Y dice, no, espere que por aquí me falta formarlo más. Este carácter, no es que a veces usted enoja mucho. O a veces usted, las palabras o los pensamientos, porque a veces hasta pecamos por pensamientos. Si entonces Dios dice, no, echémosle agüita aquí, usted siente como que cuando usted siente que está moldeando. Por eso le digo, cuando usted sienta que está en situaciones difíciles, diga, no, gracias a Dios. Que siente como que, espérate que por aquí como que, ustedes me están pensando, ¿qué? Ok, entonces eso es ver que Dios de su agua, echa de su agua el Espíritu, el agua para moldearnos, como lo hizo con la mujer samaritana. Dijo, tienes que tener sed de mí para que yo te daré el agua y no tendrás sed jamás. Esa sed espiritual, que Dios nos suple espiritualmente, nos da gozo, nos da llenura, ¿cierto? No hay cosas materiales, no hay cosas externas, sino internamente, es crecimiento espiritual. Mira lo que dice Salmo 119, 73. Por favor, me acompañan al Salmo 119, 73. Dice, amén, eso es muy bien. Dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El salmista la tenía clara aquí, él decía, Dios fue el que me formó, Dios fue el que me hizo, por favor Dios, hazme entender todos tus mandamientos, cómo los puedo aprender y cómo los puedo hacer. Es decir, nosotros también somos obra de Dios. Entonces muchas veces muchas personas, es que no sé cómo ir la vida, venga, ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi hogar? No, venga, ¿qué hago? ¿Qué debemos hacer? ¿Acudir a dónde? Al manual, al autor, ¿cierto? Como una vez una señora en el carro se varó el carro, ya se bajó a arreglarlo, la señora con una llanta aquí, no, abrió el capo, eso le botaba humo, y dice a un señor, vecina, le ayudo, venga, que le colaboro. No, gracias, yo estoy esperando a mi mecánico, está a 5 horas de aquí, pues yo le espero, tranquilo. Entonces el señor le dijo, mucho gusto, me presento, mi nombre es Henry Ford, yo soy el creador de Ford, esta es la marca que yo creé, venga, le ayudo. El año, qué pena, claro, muchas veces somos así en la vida, digamos, muchas personas no se acercan a Dios porque quieren resolver las cosas a su manera, no, yo sé, no, déjeme, yo resuelvo esta situación, no, que yo me leo este libro, no, un videito de internet, tal persona, buscamos siempre consejos en diferentes fuentes, pero no se acerca a la fuente del Creador, como le dice aquí, que es el que le puede resolver cualquier situación. Dios tiene el manual de vida, bueno, están también en la Biblia, ¿no? Buscar en la Biblia, ¿cierto? Siempre apoyarnos en la Biblia, la lectura diaria, en oración, y obviamente también, con cierta situación, uno busca consejos, digamos, de personas a nivel espiritual, un poco, digamos, que tengan más conocimiento, ¿bien? En este caso, nuestro pastor, o bueno, alguna persona de la iglesia que te pueda apoyar, pero que se va a apoyar, digamos, para bien, ¿correcto? Como en la vida normal, cuando tiene una duda, una inquietud, uno siempre busca, digamos, en el trabajo, uno siempre busca el que, digamos, tenga más conocimiento sobre el tema, que lleve más tiempo, ¿cierto? Entonces, así como en la vida, también debemos siempre buscar la ayuda del autor de nuestra vida. Debemos decir a Dios a diario que Él es nuestro creador, que nos ayude a entender, a aprender y a aplicar sus 2 grandes mandamientos. ¿Cuáles son? 2 grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso suena fácil, no sencillito, 1, 2, check. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el dicho. Entonces hay que decirle a Dios que nos ayude, porque es que amar al prójimo como uno mismo, es un poquito complejo, porque Dios dice la palabra, no ame a su amigo, porque eso es muy fácil. Amar al que uno lo ama, hasta el malvado lo hace, hasta el más criminal, hasta el más ladrón, ama a su mamá, a su papá, a su hermano. El reto de cristiano es amar al enemigo, amar a esa persona que le hizo el mal, amar a aquella persona que de pronto en la calle usted va y le dice una cosa, otra palabra, bueno. Entonces el que le haga el mal es el que hay que amar, ese es el reto de nosotros como cristianos, amén. Así que quiero que por favor veamos en la pantalla el siguiente video para que podamos, digamos, en resumen, ver esa obra del alfarero. Estos 3 pasos que hemos visto hasta ahora. Escoge el barro, lo coloca sobre la rueda y lo moldea. Amén. Entonces, para que podamos ver el paso a paso de Dios. Y ahí van a ver lo que les comenté ahorita sobre la rueda, cómo gira la rueda y cómo a medida que el alfarero va dando forma, esa rueda va girando más rápido. Entonces la rueda de la vida, entre más rápido se mueva, más circunstancias difíciles tengamos, es lo que nos va a permitir moldearnos, moldear el carácter, moldear nuestra vida y siempre decir gracias a Dios.
Gracias Dios por esta situación adversa que estoy pasando. Gracias Dios porque me permites pasar esto, porque yo sé que estás formando algo en mí. Me está haciendo de un barro que no era nada, me está formando un gran recipiente. Una gran obra está haciendo. ¿Ok? Eso, está bien. Ajá. Está bien, sí. Luces, cámara, acción. Eso, muy bien. Ahí vemos él. Escogió el barro, vamos paso a paso, ¿no? Primero, escoge el barro, lo va moldeando, lo coloca sobre la rueda. Segundo paso, no somos más que un poco de barro. Dice allí. Ahí lo va moldeando como según el propósito que el alfarero quiere. Ahí está, echándole un poco de agua. Estaba formando un barro duro. La vida a veces nosotros nos volvemos duros con Dios. El corazón nos vuelve duro por situaciones difíciles. Pero es Dios quien nos va moldeando. Echa un poquito de agüita, el agua viva, el espíritu, la palabra. Y ahí va Dios en la rueda. Ya la rueda empezó a girar más rápido. Ahí Dios metiendo el dedo, ¿no? Ahí tan como moldeando de carácter. Usted siente que Dios ahí le echa la agüita, pero también lo presiona y le dice, no, vamos a moldear, vamos a cambiar el carácter que usted tiene. Ese corazón de piedra, vamos a volverle un corazón de carne. Ahí está, dice, moldeando según su voluntad. No la voluntad del barro, porque ese barro tal vez quiere ser un plato, quiere ser, digamos, la copa del rey. Pero no, dice Dios lo moldea según su voluntad, según el propósito que Dios quiere con su vida. Amén. Entonces vemos ahí como era un vaso chiquitico, un barro de nadie, mira, ella lo va formando hacia arriba. Y tal vez dice la jarra, ay, pero ¿por qué me dices tan grande? ¿Por qué tan alto? No, yo no quería hacer así. Ahorita no, tal vez me está forzando como a hacer algo que yo no quiero, pero es que no es el barro el que quiere, sino es que el alfarero que le va a dar el uso. Dice, Dios tiene cuidado y paciencia. Más adelante vamos a ver las características de un alfarero. Una es el cuidado y la paciencia para poder hacer la obra de principio a fin. Lo va moldeando, como vemos en el tercer punto. Ahí los detalles, lo va puliendo, dice, observe que todo comienza de adentro hacia afuera. El cambio siempre es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque mi mundo interior refleja mi mundo exterior, dice la palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Amén. Dice también la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sabe? Cuando vemos con un rostro sonriente, usted siempre alegre, siempre es porque Dios está trabajando en usted. Dios trabaja siempre de adentro hacia afuera. Porque si lo hace al revés, tal vez el vaso no coge forma, la vida no coge forma si Dios trabaja de externo hacia adentro. No, Dios siempre es de interno, siempre cambiándonos nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de actuar, nuestro corazón. Amén. Entonces, mire, ahí está, terminando la obra, como lo vimos ahorita. Y ya dijo, uy, no, terminó, qué bien, no, ya, ahorita sí, ya, Dios ya va a cumplir mi propósito en mí, finish, pero Dios dice, no, espera un momentico, me falta algo más, tú lo voltea, pero es que hay que seguir trabajando en los detalles. Muchas veces decimos, no, ya Dios, ya hasta aquí llegué, ya mejor dicho, ya cumplí, ya mi vida cristiana ya aprendí. Si el alfarero no trabaja con un barro que está duro, lo que les comentaba ahorita, los que nos decía la palabra, siempre está echando de su agüita, ¿no? Allí sobre el barro, para poder moldearlo, moldear el carácter, trabajar en todas las áreas, porque Dios se fija en todos los detalles. Ahí está un poquito de cincel, limando, carácter, formas de ser, sentimientos. No, es que yo voy así. Las personas que dicen, no, es que yo soy así, dice, deje que Dios trabaje en usted. A mí nadie me cambia, loro viejo no aprende a hablar. Es un dicho, ¿no?, que dicen en Colombia, pero es que usted no es un loro. Sí, usted es una persona que dice, deje que Dios trabaje en usted. Porque es eso, dejar que Dios moldee nuestro carácter, porque Dios puede hacer grandes obras con nosotros. Amén, amén. Perfecto, ahora sí vamos al cuarto punto que dice, Dios restaura. Dios restaura. Amén. Entonces, luces por favor, luces, cámara, acción por favor. Eso, gracias. Entonces, ya después de ver el video del resumen de lo que hemos visto, el último punto, quiero que veamos en Jeremías 18, del 4 al 6. Porque muchas veces Dios hace la obra y va muy bonita, pero mire lo que dice aquí en Jeremías 18, del 4 al 6. Dice la palabra, amén, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder.
en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no podría ser yo de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, aquí ya describe después en su obra, cuando muchas veces se echa a perder porque tal vez por la terquedad de uno, porque Dios como alfarero es perfecto, pero muchas veces uno no quiere, entonces uno le corre, no Dios, pero esta situación no es tan... Entonces muchas veces el propósito se echa a perder por nuestra propia voluntad, lo vemos en muchas historias de la Biblia, ¿no? Lo que era Jonás, Dios tiene un propósito, pero él dijo, no, yo no quiero ir para allá, yo ir para acá, pero Dios dijo, no, venga, usted no me escapa, vuelva, ¿cierto? Entonces, muchas veces retrasa el pueblo de Israel, ¿cuántos años eran días, no? 40 días, 40 años, dando la vuelta en círculo, por la terquedad, porque Dios quería seguir moldeando el carácter, sería ir con ese barro de arcilla, ese barro rebelde y todo eso, seguir dándole horma. Entonces, digamos, como el caso de Israel, tal vez en 40 días que iba a hacer la obra, echaba a perder, ¿por qué? Por la terquedad del barro. Muchas veces la terquedad de nosotros hace eso, que el propósito de nuestra vida tarda en cumplirse. Dios no está tardando en su promesa, Él lo dijo, pero muchas veces nosotros que no disponemos nuestro corazón para que Él actúe, obre, por eso muchas veces no vemos, entre comillas, cumplir la promesa al tiempo de nosotros, pero al tiempo de Dios, porque Él sabe, Él conoce nuestro corazón. Amén. Ahora quiero ver unas características del alfarero. Las características del alfarero, el primero es el interés. Juan 14, el 8 al 9. Dice así la palabra en Juan 14, el 8 al 9. Dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo que haces que estoy en vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14, 18 al 9. Entonces vemos ahí como en el video que Dios es un alfarero que se interesa en la obra. Dios nos escogió, nos formó y Él está interesado siempre en cumplirlo, hasta el final, en hacer esa obra perfecta. Así se echa a perder, pero Dios quiere siempre cumplir ese propósito. ¿Listo? Entonces, como decía aquí, ¿cómo conocemos su voluntad? A través de la palabra. Dice por eso, decía así, ¿cómo así que muestran al Padre? Me conoce a mí, el que me visto a mí conoce al Padre. Entonces, ¿cómo conocemos a Jesús? Por medio de la palabra. Cuando una persona nos muestra, muéstrame a Jesús, entonces le dice, no, mire, la palabra está, Jesús es amor, Jesús te quiere rescatar, Jesús murió por ti en una cruz. Entonces, es eso, ¿no? Mostrarle a las otras personas, nosotros cómo hemos vivido nuestra vida con Jesús, cómo han cambiado nuestra vida, cómo nos ha ido moldeando, ¿cierto? Para hacer bendición a otras personas, como lo vimos ahorita en los frutos. Otra virtud del alfarero es que es bondadoso. Segunda de Timoteo 2:21 dice, Segunda de Timoteo 2:21, ahí lo puedo hallar rápidamente, en las pantallas también puede estar, dice, así que si alguno, dice, se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí en 2 de Timoteo 2 habla sobre el obrero aprobado. ¿Cómo es un obrero aprobado? O sea, ¿cómo soy aprobado? ¿Cómo puedo ser un obrero útil para la obra de Dios? Dice, usar siempre la palabra de verdad, evitar palabrerías, porque conducen más a la impiedad. O sea, hablar de otras personas, como hablar con un amigo. No, es que una persona me decía, es que una vez es como que falla porque uno habla muchas veces de otras personas y le decía así, no, es que comer prójimo, eso es muy sabroso. ¡Ja! Prójimo a la carta, prójimo a la parrilla, prójimo al ajillo, prójimo comer prójimo, eso a veces cuesta, pero entonces hay que evitarlo, porque dice la palabra de Dios que no es un obrero aprobado, el que habla de las demás personas. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo en este sello que conoce al Señor, que son suyos, y apártese de toda iniquidad. Cuando nos apartamos de toda iniquidad, somos obreros aprobados. Otra característica dice que es dedicado. Como vieron en el video, el obrero se dedica ahí hasta pule detalles y todo eso, como lo dice Filipenses 1, el 3 al 6. Está una carta a la iglesia de Filipenses, un mensaje de agradecimiento, aliento y exhortación, mostrando la alegría y esperanza en medio de las dificultades. ¿Sí? Entonces, ahí Dios nos muestra cómo Él siempre se dedica a la obra en cada uno de nosotros, cómo nos puede ayudar en cualquier momento. Y por último, característica del obrero, sacrificio, porque Él sacrifica tiempo, espacio. El obrero, como le digo, él puede estar con la familia, reunión, o puede estar en su fiesta, vida social, haciendo otras cosas, pero él no se dedica a su trabajo hasta que no empieza. Usted no ve en el video que él puso la barra, ya vengo, 5 minuticos, va a ver Netflix. No, él puso la idea y empezó y desde que empieza hasta que termina. Y así es Dios, dedicado a la obra con cada uno de nosotros.
Dice en Efesios 5:2, y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces Dios hizo ese sacrificio, Jesús voluntariamente dijo, Padre, yo voy a salvar la humanidad para el plan de redención, porque como lo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces es como esa es la base, ¿cierto? Eso es como un base de que todos nos sabemos de memoria porque es como la base del cristianismo, Juan 3:16, el amor de Dios, pero para todo aquel que cree, no solamente para todos, porque no es que somos hijos de Dios, y no, pero cree realmente, cree y obedeces, creer, confiar y obedecer, ¿ok? Entonces, como conclusión, ya para terminar, y ahorita paso la última diapositiva, dice, Dios nuestro alfarero, nosotros el barro, para hacer una gran obra maestra en nosotros. ¿Cómo? Lo vemos a continuación. En la última imagen, bueno, aquí mientras aparece la imagen, quiero mostrarles unas obras que traje, diferentes obras de barro que hacen los alfareros. Tal vez esta así, dice, pero yo tan pequeña, pero mire esta tan chévere, con agarraderita, tan bonitos dibujos. Pero usted no sabe que, digamos, las bebidas más finas vienen en envases pequeños. Oh, entonces ahí está, ¿no? Usted puede decir, no, pero Dios, pero tranquilo que yo tengo un uso especial con usted, no me preocupe, ¿listo? Y también, por aquí también tenemos otra obra de barro, ¿cierto? Los banquetes. Mire que toda esta obra es para servir a los demás, servir un buen plato, un delicioso plato, ¿cierto? El pan diario. Entonces, visualicémonos, usted visualice como ese plato que lleva el pan diario a las personas, la Biblia, la palabra, o esa leche que lleva en el vaso, leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, ¿cierto? O también, digamos, el agua, como lo hablábamos ahorita, esa agua viva, la palabra, el espíritu, los frutos del espíritu. Entonces, que usted siempre esté con esa mentalidad, como conclusión, que usted se lleve esto hoy. Dios es mi alfarero, yo soy el barro, Él está haciendo una obra en mí, así que siempre seré agradecido en cualquier situación que esté pasando, porque Dios me está formando. Por más difícil que sea la situación, por más vueltas que le esté dando y esto y lo otro, y que no, esa situación adversa, me pasa esto, lo otro, salud, trabajo, diferentes cosas, diga, no, gracias Dios, gracias porque me formas y puedes hacer en mí esta gran obra maestra. Un momentico, yo la volteo aquí, a ver si alcanzan a ver, ¿cierto? Entonces, mire, aquí hay una gran obra maestra, diferentes platos con diferentes platos de arcilla, obras, diferentes pinturas, y un barro, mire lo que era, un barro, mire lo que sale tan bonito. Todos conocemos la obra. De esto que no hay nada, que todo el mundo lo pisa, que dice no tengo valor. Y así es Dios quiere hacer con nuestras vidas. Amén, amén, amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese barro, dejarse moldear por Dios? Amén, amén. Si usted lo va a hacer, coloque la mano en su corazón, dígale, Dios, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos esta mañana a ser como el barro, Dios. A dejarnos moldear, Padre Santo, a dejar que tu voluntad, Señor, se cumpla sobre nuestras vidas. Hoy, Señor, dispongo mi corazón. Entiendo que tú me escogiste, Dios, me salvaste. Soy un privilegiado, Dios, porque por tu gracia, Señor, tú me salvaste y me llamaste, Dios. Así que estoy dispuesto, Señor, para que tú me coloques en la rueda, Dios. En esa rueda que tal vez vengan situaciones difíciles, adversas, pero sé, Señor, que tú me estás formando. Forma mi carácter, forma mi vida espiritual, Señor, para poder yo ser testimonio, Padre amado, para poder crecer espiritualmente, Señor. Gracias, Señor, porque tú también me moldeas, Dios. Con el agua viva, con tu espíritu, Dios, me sacia la sed espiritual, Señor, que es lo que necesitamos, Dios, que es lo que llena nuestro corazón. Gracias, Señor, porque yo sé que en tus manos, Dios, cumpliré el propósito por el cual tú me has llamado, Padre amado. Y, Señor, ayúdame, Padre amado, cuando tal vez no cumplo tu voluntad y tú necesitas restaurarme, Dios. Dispongo para que tú me restaures, para que si es necesario vuelva a hacer la obra, Señor, en mí, para que sea yo menguando en mi carácter y como decía la alabanza, quiero ser, Señor, más como tú, ver la vida como tú, Señor, para poder reflejar, Padre Santo, al mundo tu amor, Dios. Gracias, Señor, por tu interés, por tu dedicación, porque tú eres bondadoso, Dios. Gracias, Señor, por la obra que haces en mí, Dios, porque la obra que tú la iniciaste, Padre amado, la seguirás haciendo y la perfeccionarás, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos.